En el video anterior se explicó un poco del problema inicial de la lección y los pasos a seguir para determinar el intersecto con el eje de la Y. Ahora vamos a discutir un poquito la conclusión. Y tenemos lo siguiente, ¿no? Cuando nosotros tenemos una recta, que le vamos a llamar L, las coordenadas del punto de intersección de la recta, o sea, la intersección de la recta con el eje Y, el punto tiene estas coordenadas, 0, Y1. No sé, en el caso, yo lo voy a manejar con Y2 para que no se confunda con el otro punto. Y también se había acordado de que para encontrar, en este caso, las intersecciones, y ahora sí, con el tipo de funciones, ¿no? Vamos a trabajar por acá. ¿Qué tipo de gráficas nosotros tenemos? Bueno, vamos a tener un primer caso. Aquí está el eje X y aquí está el eje Y. El primer caso es que la recta L sea creciente, vaya aumentando. El otro caso es que la recta L vaya disminuyendo, es decir, vaya hacia abajo. El otro caso es que la recta L sea paralela a uno de los ejes. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a tener en un primer caso que la recta L sea paralela al eje X y el otro que la recta L sea paralela al eje Y. Aquí está la recta L. Entonces, si nosotros observamos en los primeros dos casos, ¿no? Se tiene un intersecto con el eje de la Y por aquí. Ahí tenemos el intersecto con el eje de la Y. Para el siguiente caso, cuando va decreciendo o va hacia abajo la recta, tenemos el intersecto también con el eje de la Y. Y cuando es paralela al eje, en este caso X, también se tiene un intersecto con el eje de la Y. Pero en este otro caso especial, aquí no hay intersecto con el eje de la Y. ¿Por qué? Porque esa recta no corta al eje Y, ¿verdad? Entonces, en ese caso, tendríamos que saber cuál es la ecuación. Bueno, recordar que la ecuación para una recta que es paralela al eje de las Y, solo nosotros tenemos que ver en qué punto corta al X. Digamos que lo corta en X3. Entonces la ecuación sería X igual a ese valor de X3. Esta es la ecuación. Por ejemplo, ¿qué sucede si este valor sería 8? X igual a 8. Pues la ecuación sería X8. ¿Qué significa? Que el X vale 8 y la Y no importa cuánto valga, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo importante? Lo importante es que esta recta de X igual a 8 jamás va a tocar al eje de la Y. Y por lo tanto no va a haber intersección. Así que vamos aquí a realizar los siguientes problemas. Vamos a realizar la parte 2. Y ustedes, pues hay que leer la siguiente parte. Vamos con el literal A. Tendríamos 2x menos 3y menos 6 igual 0. 2x, vamos a ver, menos 3y menos 6 menos 3y menos 6 igual 0. Y lo que nos interesa en este momento es el intersecto con el eje de la Y. Eso es lo que nos interesa. Entonces, como primer paso es de recordar que como es el intersecto con el eje de la Y, nosotros andamos buscando un punto. Ese punto va a ser B y el B va a tener la forma 0 en X y un Y sub 2. Entonces, el objetivo es encontrar ese valor de Y sub 2. Eso es el primer paso. El segundo paso es sustituir. ¿Cómo vamos a sustituir? Pues tenemos una ecuación que es 2x menos 3y menos 6 igual 0. Y al momento de sustituir, el valor de x es 0. Entonces aquí vamos a tener 2 por el valor de x que es 0, menos 3. Y el valor de y es un y sub 2. Entonces aquí vamos a colocar el valor de y, que es y sub 2.
y le vamos a restar 6. Y eso tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, cuando nosotros multiplicamos 2 por 0, esto se hace 0. Y solo nos va a quedar el valor de menos 3y sub 2. Y le vamos a restar 6 y eso nos da 0. Así que vamos a tener ahora que despejar. Observamos que esta cantidad está negativa. Entonces va a pasar al otro lado con signo positivo. Y nos va a quedar 0 y aquí va a pasar el 6, pero ya positivo. Cuando nosotros hacemos esas cuentas, ¿no?, se tiene que eso nos da exactamente 6. Ahora, hay una cantidad que es menos 3 que está multiplicando al y sub 2. Como está multiplicando, eso va a pasar a dividir. Entonces, aquí tenemos el 6 y ese menos 3 va a pasar a dividir. Respetamos los signos y tendríamos que más entre menos, tenemos más entre menos, el resultado es menos. Por lo tanto, el resultado va a ser negativo. Y cuando hacemos la división de 6 entre 3, eso nos da 2. Ya tenemos las coordenadas, ¿verdad? Ahora solo nos falta el tercer paso, que sería concluir. Conclusión. La conclusión es que el intersecto así mejor, la intersección. La intersección de la recta con el eje Y es el punto, y escribimos el punto B, que ya habíamos dicho que el punto B en X vale 0 y el valor de Y lo acabamos de encontrar, que Y vale menos 2. Y esa sería la conclusión. Así es como nosotros con esos pasos podemos determinar el intersecto con el eje de la Y. Vamos a realizar el segundo, que sería literal B. 4x más Y más 2. Bueno, ahora tenemos una nueva ecuación. 4x más Y más 2 igual a 0. Vamos a ver si lo escribimos bien. Sí, ahí está. Y entonces, otra vez los mismos pasos. Paso 1, intersecto con el eje Y. Eso es lo que andamos buscando. Entonces, como es el intersecto con el eje Y, es de recordar que vamos a tener un punto B que tiene coordenadas 0 en X y un Y sub 2. ¿Por qué? Porque es el intersecto con el eje de la Y el eje de la Y se intersecta con la recta cuando X vale 0. El paso 2 es sustituir. Entonces, para sustituir, nosotros tenemos una ecuación, 2x más y más 2 igual 0, y vamos a sustituir los valores. Por ejemplo, acá, el x vale 0, entonces vamos a tener 2 por 0, más el valor en y, pero el valor en y es y sub 2, entonces aquí vamos a tener y sub 2. Y le vamos a sumar el 2, que nos dice la regla, igual a 0. Aquí concluimos que esto se hace 0, por lo tanto solo nos queda el valor de y sub 2 sumándole 2. Y eso tiene que ser 0. Como el 2 está positivo, va a pasar al otro lado con signo contrario. Por lo tanto, aquí nos va a quedar y sub 2, 0. Y ese 2 que estaba positivo, ahora va a ser negativo. Por lo tanto, vamos a tener que y sub 2 es exactamente menos 2. Ya encontramos el valor de y. El tercer paso es la conclusión. Y en la conclusión, nosotros solo vamos a mencionar que la intersección con el eje Y es el punto, y vamos a colocar B y las coordenadas. X vale 0 y acabamos de encontrar el valor de Y, que es menos 2. Y ya. Esos pasos, si ustedes observan, los dos problemas son los mismos pasos, el mismo proceso, ¿verdad? Así que ponerse a practicar.